Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, sí. ¿Qué Sí tal, te tocayo? escucho, sí ¿Cómo los está? escucho. Muy buenas tardes, maestro Robert y tocayo y amigo maestro Hugo. Muy buenas tardes, ya listo a la hora que me indiquen. ¿Todo bien Listo, por aquí? listo, estimado. Pues vamos ya con el programa número 4. Aquí en mi buen amigo, tocayo, maestro, gurú, Víctor Castañeda nos va a deleitar con sus enormes conocimientos en el tema de la contabilidad electrónica. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, doctorazo Ramiro. Hola, hola. Buenas tardes. Muchísimo gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes a Gusto, todos. gusto en verlo y también todos quienes están ya aquí conectados, espero me estén escuchando bien. Tuve que cambiar de audífonos, ahorita ya al cuarto para las 12, pero bueno, espero me estén escuchando bien. Eh, Muy buenas tardes, gracias, doctor Ramiro. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Pues vamos a iniciar una emisión más de este programa a estas alturas que tuvimos. A ver, permítame un segundo, por favor. Bueno, estamos pues ya de regreso, vamos a continuar. Entonces, el tema que nos tiene hoy reunidos es este asunto de la contabilidad electrónica que, bueno, pues a estas alturas, ¿no? En ad hoc al programa que me hace el honor de invitarme, pues es un tema que viene desde la reforma del 2014, que se fue recorriendo, ¿no? Y que empieza en el 2015 para algunos contribuyentes, para otros comenzó en el 2016, pero lo que sí es un hecho es que a partir del 2016, pues ya existe parejo, ahora sí, vamos a platicar los casos de excepción, existe parejo para los contribuyentes la obligación de hacer registros contables, de llevar contabilidad, como le llamamos, entre comillas, llevar contabilidad conforme a la disposición fiscal. Yo aquí les quiero hacer una aclaración. Déjenme ver, tocayo, así puedo compartir pantalla, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Adelante, tocayo. Muchas gracias. Uy, creo que les estoy compartiendo una que no es, permítanme. La maestría, tocayo. Es el doctorado aquí que Doctorado. se abrió el Teams. Es que les comentaba que ya al momento de empezar tuve algunos problemas con los audífonos y la compu y tuve que reiniciarla. Entonces tú sabes que el Teams se abre mucho después, Sí, no había visto sí. que se abrió el Teams. Pero a ver, permítanme, espero que... Bendita tecnología. Ahora abrió otra cosa. A ver, permítanme. Sí, no, no te preocupes, con calma, tocayo. Ya me pusieron nervioso. No, ahí vamos ya, ahí vamos ya. Es que estoy viendo que esta aplicación de Zoom es diferente a la que estoy acostumbrado a utilizar, pero a ver, vamos a ver Es por que se aquí. acaba de actualizar entre ayer y hoy. Sí, Sí, fíjate que así tienes es. razón. De hecho, mi buen Robert, es otro problema que tuve porque ahorita al momento de entrar me pidió que aceptara la actualización y entonces por eso estamos teniendo aquí estos problemas, pero ahí les voy. Entonces, ahora sí, espero que ahora sí, miren, lo que les quiero comentar de entrada es que el tema de contabilidad lo tenemos ligado a dos marcos normativos esencialmente. Nosotros como contadores, uno de ellos
pues viene siendo las normas de información financiera, en donde se define en el párrafo de la NIF A1, ahorita les muestro, el 13.1, se define lo que es contabilidad, ¿no? Aquí tenemos el párrafo 13.1 de la NIF A1, que por cierto se modificó para el 2023 este concepto, no era así como estaba definido, pero nos dice que es una técnica. Para las normas de información financiera, hablar de contabilidad es hablar de una técnica, aunque para muchos contadores es un arte, ¿no? Hacer un registro contable es todo un arte. Incluso aquí en el despacho a veces vienen y me preguntan, contadores, ¿qué esta operación cómo la registro? Ah, pues mira, le haces así, órale, contador, si le cargas aquí, le abonas aquí, y mira, ya te cuadró solito. Sí, es un arte. Para quienes nos dedicamos a esto, decimos muchas veces, la contabilidad tiene que ver con este detalle que tenemos nosotros que cuidar al momento de estarlo plasmando en el programa, en el sistema o simple y sencillamente en los libros que llevemos. Entonces, para la norma de información financiera, contabilidad es una técnica. Aquí lo señala y dice que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos. Y aquí es muy importante, hay una regla para los contadores que está aquí mismo en esta definición. Dice, y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Este es el secreto, ¿no? Este es el secreto en cuanto al registro contable conforme a la norma, ¿no? Si te afecta económicamente, y tiene que ver con el postulado básico de sustancia económica. Si te afecta económicamente, la registras. Si no te afecta económicamente, no lo registras. Y aquí muchas veces entra en juego, por ejemplo, cuando hablamos de una simple expedición de un comprobante fiscal. La empresa o el contribuyente expide un CFDI, pero no ha entregado la mercancía, no ha cobrado, no le han hecho ningún depósito, y entonces la pregunta es, oye, ¿y qué registro contable hago por una factura? No, pues no haces ningún registro contable. O sea, si nada más hay una expedición, ustedes saben que hoy en la práctica se utiliza mucho el que se pide la factura para programar el pago, ¿no? Oye, mándame la factura para que te programe el pago, y resulta que no se ha entregado la mercancía y por supuesto no se ha recibido ningún pago. Pues en esos casos la misma norma nos da la pauta. Si te afecta económicamente, lo registras; si no te afecta económicamente, no lo registras. Y aquí lo tendríamos que enlazar con el tema del postulado básico sustancia económica. Pero, ¿por qué les comento de esto? Porque miren, para efectos fiscales es otro show. Para efectos fiscales, aunque el SAT nos ha señalado en una norma de resolución miscelánea, y aquí es donde muchos a veces llegan a confundir la disposición, en la regla 2816, el SAT señala que el registro contable es aquel que se efectúa conforme al marco normativo que aplique el contribuyente, y señala dentro de otras las NIF, las normas de información financiera. Pero bueno, ya aquellos que con los que tengo el gusto de compartir en el grupo de WhatsApp de mi buen amigo Hugo Cejo, y también el doctor Ramiro, pues iremos platicando sobre el soporte jurídico o el peso jurídico de las normas de información financiera. Sin embargo, aquí el tema es que contabilidad para efectos fiscales es otro show. Diríamos que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación establece el concepto de contabilidad para efectos fiscales. Contabilidad para efectos fiscales no es nada más un registro contable. Contabilidad para efectos fiscales es todo un mundo de información y documentación, además de otros aspectos que establece el Código Fiscal en el artículo 28. Vean, aquí yo les muestro la primera fracción del 28. Dice, para efectos fiscales, la contabilidad se integra por, y entonces viene el señalamiento en esta primera fracción, inciso A, o el apartado A, y el apartado B, que se refiere a aquellos contribuyentes que se dedican a distribuir hidrocarburos o a producirlos, a extraerlos, etcétera.
Entonces nos señala el artículo 28 qué es contabilidad para efectos fiscales. Dice los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales. Entonces les mostraba yo hace un rato, de acuerdo a la NIF, contabilidad para efectos de NIF es una técnica. Contabilidad para efectos fiscales es todo este mundo de información y de documentación. ¿Quiénes son los obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales? Porque miren, el Código Fiscal no nos obliga a llevar contabilidad. El Código Fiscal solo nos indica qué es contabilidad y cómo se hace la contabilidad, cuando se refiere específicamente a los registros contables. Quien nos obliga a llevar contabilidad son específicamente tres leyes: la ley de renta, la ley del IVA y la ley del IEPS. Si en una de las tres encuadramos, pues con la pena estamos obligados a llevar contabilidad. Les voy a poner un ejemplo que tanto la ley del IVA como la ley del IEPS delimitan. Si hablamos, por ejemplo, del RIF, el RIF que, aunque ya para los contribuyentes nuevos ya no es posible ese régimen fiscal, pero para aquellos que alcanzaron hasta agosto del 2021 a meterse en la base de datos del SAT como un RIF, en el artículo 112, en la fracción tercera, que se refiere a las disposiciones del RIF, no obliga a llevar contabilidad, solo obliga a hacer registros. Y señala que esos registros deben hacerse con base en las disposiciones o las reglas de carácter general que publique el SAT. Esas reglas de carácter general las conocemos muy bien, dentro de otras las reglas de resolución miscelánea. Entonces, en el artículo 112 de la ley vigente hasta el 2021, fracción tercera, allí se indica que los contribuyentes del RIF, para efectos de renta, solo están obligados a efectuar registros. Y esos registros deben hacerlos en la plataforma electrónica que a su vez delimite el SAT. Bueno, si nos vamos a ley del IVA, en el artículo 32, la ley del IVA no eximió, en el 32, no eximió a los del RIF. Entonces, los contribuyentes que realicen los actos o actividades o los sujetos obligados al pago de este impuesto tienen las siguientes obligaciones y menciona llevar contabilidad. Y ahí en ese 32 y en esa fracción no fueron excluidos los del RIF. Hasta allí, el RIF, conforme a renta, no estaba obligado a llevar contabilidad, conforme a IVA sí, hasta esta parte que les he comentado. Sin embargo, en el artículo 5E del la entonces ley del IVA vigente hasta el 2021, se eximía de manera explícita a los del RIF. Y luego, en la ley del IEPS, en el artículo 5D, en el penúltimo párrafo, también se eximió de manera explícita a los del RIF. Y entonces, ¿qué tenemos al final? Que los del RIF, tanto para renta, como para IVA, como para IEPS, no estuvieron obligados, y no lo están hasta hoy, para llevar contabilidad. Solamente están obligados a hacer registros, que ahorita les voy a mostrar la regla miscelánea 2814. Entonces, ¿qué les estoy mencionando con esto? Que para determinar o para saber si un contribuyente está obligado a llevar contabilidad, debemos revisar tres leyes para efectos fiscales. Tres leyes: la ley de renta, la ley del IVA y la ley del IEPS. La ley de renta son distintos artículos de acuerdo con el régimen fiscal. Ahorita les voy a mostrar.
La ley del IVA es el artículo 32 en su fracción primera. Y la ley del IEPS, el artículo 19 en su fracción primera también. Entonces, si nosotros queremos saber si algún contribuyente está obligado a llevar contabilidad para efectos fiscales, tendríamos que revisar esas tres leyes. Y una vez que determinemos si estamos obligados o no, entonces nos regresamos al 28 del Código Fiscal y ahí nos va a decir, primero, ¿qué es contabilidad para efectos fiscales? Aquí no estamos limitados nada más a un registro contable. Aquí tenemos la obligación de cumplir con todo esto que nos dice aquí, además del reglamento, en el artículo 33. Entonces dice, el artículo 28, fracción primera, apartado A de la ley del Código Fiscal, nos dice que es contabilidad para efectos fiscales. Entonces, si tú estás obligado, si tu empresa, si tu cliente está obligado a llevar contabilidad, pues es necesario cubrir todo esto. Libros. ¿Cuáles libros? ¿Sí? ¿Cuáles libros? Bueno, pues los contables que conocemos, el libro diario, el libro mayor, el libro de registros auxiliares, sistemas y registros contables. Aquí no se refiere nada más al COI o al COMPA-KEY, se refiere al sistema de control interno, a las políticas de la empresa, papeles de trabajo, dentro de ellos dos que utilizamos mucho, el cuadro, así le llamamos, el cuadro de depreciación o el cuadro de depreciaciones y la conciliación contable fiscal, estados de cuenta. ¿Cuáles? Todos. En el 33 del reglamento se especifica de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de monederos electrónicos de combustible, de vales de despensa. Cuentas especiales, si es que las llegáramos a llevar. En la práctica, nosotros utilizamos mucho las cuentas de orden. Esas cuentas de orden no tienen sustento en las NIF, o sea, las normas no se pronuncian, ni nos dice que sí, ni nos dice que no. Las utilizamos como una herramienta auxiliar para controlar ciertos números, ciertas cifras, como puede ser, por ejemplo, las cifras fiscales. Pudiéramos hablar del ajuste anual por inflación, pudiéramos hablar de la deducción fiscal de inversiones, pudiéramos hablar del costo de lo vendido para efectos fiscales, números de la CUCA, la CUFIN, puede ser incluso la pérdida fiscal, que algunos llegan a registrar en cuentas de orden. Bueno, pues esas cuentas especiales también forman parte de tu contabilidad. Libros y registros sociales. Les voy a mencionar por lo menos dos. Por lo menos dos. El libro de actas. El libro de actas, que en la práctica, pues, no se hacen, ni siquiera se hacen las asambleas, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente. El libro de actas y otro, el libro de registro de accionistas. El libro de registro de accionistas. Entonces, eso también es parte de la contabilidad, control de inventarios y métodos de evaluación, que las normas de información financiera le llaman fórmulas de asignación de costos, las FAC, ¿no? El PEPS, el promedios, el determinado. En el caso del control de inventarios, que la ley del impuesto sobre la renta establece uno para efectos de la deducción, que viene siendo el inventarios perpetuos. En la escuela nos enseñaron tres, hace algunos años nos enseñaron tres. El analítico pormenorizado, donde utilizamos compras, gastos de compras, ventas, gastos de ventas. El que se llamaba almacén general, me parece, y el que utilizamos mucho, que viene siendo inventarios perpetuos. ¿Por qué se llama inventarios perpetuos? Fíjense, ¿por qué se llama inventarios perpetuos? Porque siempre, vamos a decirlo así, perpetuamente,
debe de coincidir la cifra de los libros con la cifra del recuento físico. Por eso se llama inventarios perpetuos, porque cuando realizamos una venta, registramos a precio de venta y registramos a precio de costo. Entonces, en teoría, lo que dice la cuenta de almacén, en la práctica, al momento de hacer el recuento físico, debiera de coincidir. Por eso se llama inventarios perpetuos. En cualquier momento que quieras revisar lo que dice libros con lo que tienes físicamente en el almacén, debiera de coincidir. Por eso se llama inventarios perpetuos. Entonces, ese sistema de control de inventarios y sus métodos de evaluación, discos y cintas, bueno, aquí tienen ustedes una lista de lo que es contabilidad fiscal y que a su vez se complementa con lo que se establece en el artículo 33, apartado A, artículo 33, apartado A del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, el 28, fracción primera, y el 33, apartado A, nos establecen qué es contabilidad para efectos fiscales y quiénes están obligados a llevar o a tener o a contar con esta información. Pues aquí mismo nos lo dice el código. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad. Entonces, yo de antemano les digo, si hablamos, por ejemplo, de una persona moral del título segundo, sí está obligada a llevar contabilidad en términos de la ley del impuesto sobre la renta. 76, fracción primera. Ya no hablemos de ley del IVA y ley del IEPS. Si la ley de renta te obliga, pues ya, por supuesto que va a depender de los actos o actividades que realice la persona moral para saber si encuadra en el 32 de la ley del IVA o toda la ley del IVA y la ley del IEPS. Pero ya con que te obligue una ley, pues ya prácticamente tienes la obligación de cumplir con esto. En el caso de una persona moral de título tercero, pues en el artículo 86 se establece también la obligación de llevar contabilidad. Y es muy importante que ustedes revisen porque dicen las disposiciones llevar contabilidad conforme al código. Llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación. Si revisamos aquí, por ejemplo, en la ley de renta, en el artículo 86, vamos primero al 76. Personas morales del título segundo. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de otras obligaciones, tienen las siguientes: llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y su reglamento. Y luego dice, cuando se refiere a las personas morales del título tercero, las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal. Y si nos vamos, en el caso, fíjense, de las personas morales del título tercero, solo se exceptúa a un tipo de persona moral de estas llamadas no lucrativas, y está casi en la parte final. Dice aquí, dice, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen quedan relevados de cumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones 1 y 2. Los sindicatos y sus confederaciones no están obligados a llevar contabilidad ni a expedir CFDIs, pero ojo, siempre y cuando no realicen las actividades empresariales señaladas en el artículo 16 del Código. Un sindicato, por sus operaciones, digamos, normales, que es la defensa de los intereses de los trabajadores, pues por esa actividad el sindicato no está obligado a llevar contabilidad y tampoco está obligado a expedir CFDIs. Ustedes acuérdense que el ingreso que reciben los sindicatos tiene que ver con las cuotas sindicales que los patrones descuentan a los trabajadores. Entonces, esas cuotas sindicales que los sindicatos reciben no los obliga a llevar contabilidad ni tampoco a expedir CFDIs. Cuando entramos en el caso de que llegan a realizar alguna operación
numerada como actividad empresarial por el Código Fiscal, pues ya cambia la situación. Pero diríamos que de las morales del título tercero, los sindicatos quedan fuera de la obligación de llevar contabilidad. Si nos vamos al caso de las personas físicas, vamos a tener aquí 5 tipos de personas físicas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las del capítulo segundo, que estarán divididas en 4 grupos. Las del capítulo segundo, que están divididas en 4 grupos. Actividad empresarial y profesional. Las del RIF, las que obtienen ingresos a través de plataformas digitales y las de recibo. Esos 4 grupos de personas físicas del capítulo segundo del título cuarto de renta. Y luego vamos a un quinto grupo, que son las físicas que obtienen ingresos por otorgar el uso goce temporal, que en la práctica le llamamos arrendamiento. Estas personas físicas, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, estamos platicando de la ley del impuesto sobre la renta. Personas físicas que realizan actividad empresarial y profesional, artículo 100, se establece la obligación también, perdón, artículo 110, de llevar contabilidad. Fíjense, los contribuyentes, personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Llevar contabilidad, ojo, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Hubo un tiempo, este artículo se reformó en el 2000, a finales del 21, para aplicarse a partir del 22. Hubo un tiempo en que estas personas físicas de actividad empresarial y profesional con ingresos de hasta 2 millones de pesos, diríamos que hasta el 2021, estas personas físicas con ingresos de hasta 2 millones de pesos no estaban obligadas a llevar contabilidad. Había por ahí una disposición en resolución miscelánea que los obligaba a hacer registros, como si fuera un RIF, en el aplicativo Mis Cuentas, que ahorita vamos a platicar. Pero a partir del 2022, las personas físicas con actividad empresarial y profesional, ya no importa la cifra, el importe de sus ingresos, conforme a la ley. Con un peso que tengan de ingresos, estas personas físicas están obligados a llevar contabilidad conforme a la ley. Ahorita vamos a ver un caso de excepción en resolución miscelánea, pero acuérdense ustedes de una cosa. La resolución miscelánea es por año. Entonces, si en el siguiente año cambia esa regla, pues diríamos que habría que estar al pendiente para saber si del 23 para el 24 tengo la obligación de hacer registros contables o no en cuanto a la parte fiscal. Entonces, hay una regla miscelánea que es la 2814, que habla, aparte de las personas físicas del RIF, habla de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Les voy a mostrar 2814. Miren, habla del aplicativo Mis Cuentas. Para efectos del 28, fracción tercera del código, así como la sección segunda, capítulo segundo, título cuarto de la ley de renta vigente hasta 21, habla del RIF. Los contribuyentes cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, está hablando del RIF. Así como los contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo segundo, secciones 1 y 3. ¿Quiénes son estos contribuyentes? Capítulo cuarto, capítulo segundo, título cuarto, secciones 1 y 3. ¿Quiénes son estos contribuyentes? Los de la sección primera son los de actividad empresarial y profesional. Y los de la sección tercera son las personas físicas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales. Entonces, dice la regla miscelánea, para efectos del Código Fiscal 28 fracción tercera, ahorita les muestro a qué se refiere el 28 fracción tercera del Código, dice
Los contribuyentes del RIF, los del RIF me los puso aquí arriba. Segundo, los contribuyentes que obtengan ingresos a través de plataformas digitales. Y luego, los contribuyentes con actividad empresarial y profesional, que en el ejercicio inmediato anterior sus ingresos no hubiesen rebasado 4 millones de pesos. Incluye también a las asociaciones religiosas del título tercero. Dice, deberán, no es opción. Conforme la regla, deberán ingresar al aplicativo Mis Cuentas. ¿Para qué? Entonces, fíjense, una persona física con actividad empresarial y profesional con ingresos de hasta 4 millones de pesos del año anterior, en 2023, por ejemplo, no está obligado a llevar contabilidad conforme al código. En este caso, lo haría a través del aplicativo Mis Cuentas. ¿Y qué tiene que hacer en el aplicativo Mis Cuentas? Dice, para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Una persona física de actividad empresarial y profesional y plataformas digitales cuyos ingresos del ejercicio inmediato anterior no excedieron de 4 millones de pesos, pues lo hacen, su contabilidad la hacen a través de Mis Cuentas. ¿Y qué van a hacer ahí? Dice, vas a capturar tus ingresos y tus gastos. Pero luego añade, los ingresos y gastos amparados por un CFDI no será necesario registrarlos, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Entonces, si yo soy una persona física con actividad empresarial y profesional, o yo soy una persona física del RIF, o soy una persona física con ingresos a través de plataformas digitales, y mis ingresos del año pasado no excedieron 4 millones de pesos, yo tendría que entrar al aplicativo Mis Cuentas para capturar mis ingresos y mis gastos. Pero si todos mis ingresos y todos mis gastos están soportados con un CFDI, pues entonces ya no tengo por qué entrar al aplicativo Mis Cuentas, porque se entiende que esos comprobantes ya están captados de manera automática. Entonces, esta es una facilidad que se ha venido otorgando, por lo menos en el año pasado, el 22, que fue cuando se modificó. Igual, en la resolución miscelánea, esta es para el 23, pero fíjense, en la miscelánea del 2022, también la regla 2814, les voy a mostrar. Aquí está. La misma disposición el año pasado. Aquellas personas físicas de actividad empresarial y profesional, primero habla de los del RIF. Aquí habla de los del RIF. Esta fue la miscelánea el año pasado. Y luego habla título cuarto, capítulo segundo, secciones 1 y 3. Igual hasta 4 millones de pesos de ingresos del 2021. Si nos vamos a la regla miscelánea del 2021, fíjense, aquí la situación cambia un poco. De entrada, ya no es la regla 2814. Viene siendo la regla 2815 en el 2021. Aquí está, la regla 2815. Habla de los contribuyentes del RIF. Y luego dice, título cuarto, capítulo 2, secciones 1 y 3. Se refiere nuevamente a las personas físicas con actividad empresarial y profesional y a las personas físicas con ingresos a través de plataformas digitales, que sus ingresos en el 20 no excedieron 4 millones de pesos. Entonces, si se fijan, si nos vamos a la del 20, a la resolución miscelánea del 20, les voy a mostrar. Aquí, igualmente, la regla 2815, fíjense,
Para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código, los contribuyentes del RIF cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedieron 2 millones de pesos, así como los contribuyentes del título cuarto, capítulo segundo, secciones 1 y 3, que sus ingresos no rebasaron 4 millones de pesos. Y si nos vamos al 19, en la resolución miscelánea fiscal del 19, Ay, chaparrito hermoso. Este chaparrito hermoso. por ahí hay un micro con su bebé. Miren, si nos vamos a la regla miscelánea del 2019, en la regla igualmente viene siendo la 2815, se refiere contribuyentes del 110, fracción segunda, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, cuyos ingresos no hayan rebasado 2 millones de pesos. Entonces, fíjense, en el 2019, la disposición cambia un poco, en el 2019. Entonces, es importante que revisemos la disposición en materia de impuestos sobre la renta, porque en materia de IVA no ha sido modificado nada. En materia de IVA, la disposición sigue siendo la misma en el artículo 32 y en el artículo 19, cuando se refiere al IEPS, la disposición no ha cambiado nada. Lo único que eximió de llevar contabilidad, si eran sujetos que realizaban esos actos o actividades, era para los del RIF. Para los del RIF, desde que nació el RIF, se establece la disposición tanto en el artículo 5E de la ley del IVA como el artículo 5D de la ley del IEPS, que los del RIF quedaban eximidos y entonces en renta, IVA y IEPS quedaban eximidos. Pero fuera de esos contribuyentes, los artículos 19, 32 y el artículo 19 de la ley del IEPS, 32 de la ley del IVA, obliga a los sujetos que están obligados al pago de ese impuesto a llevar contabilidad. Entonces, yo les sugiero que revisen la disposición, y esto se los menciono porque, como ustedes ya saben, pues ha estado circulando en las redes la información de requerimiento por parte del SAT para respecto a la presentación de la información contable que ahorita les voy a platicar, y en su defecto la imposición de la sanción económica que establece tanto los artículos 81 como 82 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, yo los invito primero a que revisen en cada uno de esos años. Acuérdense ustedes que la obligación empezó en el 2015, aunque la reforma se dio en el 2014, se fue recorriendo su inicio de vigencia y comenzó en el 2015. Les voy a mostrar aquí un comunicado del, bueno, una sección, una información que el SAT da a conocer. Ya saben que el SAT tiene su sección preguntas frecuentes, y entonces el SAT, ahorita les muestro, permítanme, ahí les voy. Ahí estamos. Fíjense, la información se envía a partir de los siguientes periodos. Este es nuestro punto de partida. Sistema financiero, enero del 2015, que se debió presentar en febrero. Personas morales y físicas con ingresos acumulables mayores o iguales a 4 millones de pesos en el ejercicio 2013. Ellos empezaron a enviar a partir, o debieron empezar a enviar a partir de enero del 2015. Entonces, esta parte es muy importante. Revisar los ingresos acumulables del 2013. Si no llegaron a 4 millones de pesos, pues tú no estabas obligado a partir del 15. Pero si eres una física o moral que en el 2013 tus ingresos acumulables
fueron 4 millones de pesos o más, tú debiste empezar a enviar desde enero del 2015, que se presentó o se debió presentar en marzo. Acuérdense que va 2 meses después, 2 meses después, le sumamos 2 meses, la de enero a más tardar en marzo. Los primeros 3 días hábiles de marzo, si eres persona moral, y si eres persona física, los primeros 5 días hábiles de marzo. Pero si eres una persona física o moral cuyos ingresos del 2013 no llegaron a 4 millones de pesos, entonces debiste empezar en enero del 16. Entonces, a partir de allí empezamos a revisar. Y yo les recomendaría que a partir de aquí empiecen a revisar estas disposiciones de carácter general, como es el caso de la regla 2815 o el caso de la regla 2814, que ya se modificó el número a partir del 2022. Entonces, la regla miscelánea 2814 o 2815. Ahorita les voy a mostrar otra regla miscelánea que también exime de la obligación de envío. De la obligación de envío, no de la obligación de llevar contabilidad conforme a la disposición fiscal. Porque una cosa es, primero necesitamos revisar si estamos obligados a llevar contabilidad en materia fiscal. Y después de ello, nos asomamos a revisar si estamos obligados a enviar. Entonces, ahorita les voy a mostrar una regla miscelánea que exime a ciertos contribuyentes de la obligación de enviar contabilidad. Pero recuerden ustedes que la contabilidad para efectos fiscales, conforme lo conocemos ahora, y ahorita les platico el tema de la contabilidad electrónica, la contabilidad para efectos fiscales y la contabilidad electrónica en cuanto a la obligación de enviar, nace a partir del 2015 y se va cumpliendo de manera escalonada dependiendo del monto de los ingresos del contribuyente, sea persona moral o persona física. Entonces, debiste empezar a enviar a partir de enero del 15 si tus ingresos fueron 4 millones o más del 2013. O debiste empezar a mandar a partir de enero del 16 si tus ingresos del 2013 fueron 4 millones de pesos o más. Entonces, esa parte es muy importante revisarla. Ahora bien, les voy a poner por aquí, permítanme. Ahí les voy. Entonces, miren, contabilidad fiscal. Código Fiscal de la Federación, artículo 28. Fracciones 1, 2, 3, 4. La fracción primera nos dice qué es contabilidad para efectos fiscales. La fracción segunda nos habla, les voy a mostrar, Código Fiscal, artículo 28, fracción segunda. ¿Cómo deben hacerse los registros contables? Ojo, para efectos fiscales. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior, porque resulta que en el apartado A nos dice que también contabilidad para efectos fiscales son los registros. Aquí nos dice, fíjense, los libros, sistemas y registros contables. Los registros contables también son contabilidad para efectos fiscales. Y luego nos dice la fracción segunda, esos registros contables deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. Entonces, la fracción segunda del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos habla de los requisitos
de los registros contables. Y luego vamos a dos aspectos igualmente importantes. Nos regresamos a la fracción tercera y nos dice, esos registros contables los vas a llevar en medios electrónicos. Aquí entra ya el tema de la contabilidad electrónica. La fracción tercera del 28 nos dice, los registros contables ya no los quiero manual. Hasta el 2014 fue una contabilidad manual, que a muchos nos tocó en su momento, ¿no? Se acordarán de aquellas hojas verdes que le llamábamos hojas de tabulares de 12 columnas con concepto, que en algún momento aquellos que hemos hecho auditoría desde hace muchos años, nos tocó batallar, encontrar en las papelerías las hojas tabulares de 12 columnas con concepto, 14 columnas teníamos que comprar. Bueno, esos registros contables ya no los quiero en papel, los quiero de manera electrónica a partir del 2015. Esto pues no nos conduce forzosamente a que tengamos que comprar un sistema de contabilidad. Lo aconsejable es eso, ¿no? Lo aconsejable es eso. Pero si no quieres comprarte un programa de contabilidad, resulta que el SAT liberó o publicó un aplicativo. Yo les voy a mostrar aquí dónde lo pueden encontrar. Envía tu contabilidad electrónica. Aquí en el apartado contenidos relacionados, aquí en esta parte, aquí le damos clic, nos dice ver más. Y entonces dice convertidor básico y convertidor completo vigente de archivos Excel XML. Es más talacha, por supuesto, es más talacha, pero si no quieren comprar un programa de contabilidad, que a estas alturas ya debiéramos tenerlo, ¿no? Debiéramos tenerlo y deberíamos de conocerlo, pero si no quieren comprarse un programa de contabilidad, pues pueden llevar su contabilidad en un Excel y con este aplicativo, cuando ustedes lo instalan, pues ustedes pueden generar los archivos que implican la contabilidad electrónica, que ahorita se los voy a mostrar. Cuando ustedes lo instalan, miren, voy a mostrarles aquí. En el Excel, en la barra de menú, pueden visualizar aquí un módulo que se llama contabilidad electrónica. Y al cliquearlo, contabilidad electrónica, les permite, aquí lo voy a generar XF, perdón. Vamos a ver, abrir plantilla, la voy a guardar aquí con el número 1. Y el Excel les abre la opción para que puedan ustedes capturar los datos del contribuyente, el RFC, el mes al que corresponde. El mes al que corresponde el envío, enero del 2023, por ejemplo. Y les permite aquí pegar la información de su catálogo de cuentas para posteriormente poder generar el archivo XML. Y lo mismo, la información de la balanza y la información de las pólizas. ¿Ok? Entonces, si es que no quisieran ustedes comprar el programa, que siempre es recomendable, pues tener un programa, porque no solamente nos va a ser útil para el tema de la contabilidad electrónica. Entonces, el punto aquí es que si son obligados a llevar contabilidad, pues esa contabilidad la deben de llevar, cuando hablamos de los registros contables, de manera electrónica, y ese registro debe de cumplir
ciertos requisitos. Y me voy al 28 fracción cuarta, en donde nos dice, ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT. Entonces, rápidamente les hago aquí la anotación y les digo fracción tercera de manera electrónica y fracción cuarta enviar. Entonces entramos, fíjense, la contabilidad fiscal es un concepto más amplio que la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica cabe dentro del concepto de contabilidad fiscal. Entonces, ¿qué viene siendo la contabilidad electrónica? La disposición o la reglamentación la vamos a encontrar en la regla 2815 y la regla 2816. Son 5 archivos. Catálogo de cuentas. Balanza de comprobación. Pólizas. Y 2 archivos más. Uno se llama auxiliar de folios y el otro se llama auxiliar de cuenta. Entonces, la contabilidad electrónica son 5 archivos y esos archivos tienen que ser en formato XML. En formato XML conforme a las reglas impuestas por el SAT. El catálogo de cuentas se envía, toda la información se envía a segundo nivel. Diríamos lo que viene siendo cuenta y subcuenta. Si yo tengo, por ejemplo, bancos, y vamos a suponer que tengo aquí, esta es la 1102001000, y luego tengo aquí 1102001000 BBV. Y luego tengo un tercer nivel, 1102001001 cuenta centro. Entonces, este es mi catálogo de cuentas. Yo estoy obligado a enviar solamente a nivel 2. Si quiero enviar a nivel 3, no hay problema, lo puedo hacer. Pero mi obligación radica nada más en enviar a nivel 2. Así todas y cada una de las cuentas, tanto de balance como de resultados. Los títulos de los rubros como activo circulante, activo corto plazo, pasivo corto, esos títulos no se envían, pero a partir de las cuentas, diríamos, de mayor y el nivel que le sigue o la subcuenta, estaríamos obligados a enviar. Entonces, el catálogo de cuentas se envía solamente una vez. Y mientras no lo modifique, al nivel enviado, no lo vuelvo a mandar. Al nivel enviado, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo mando a nivel 2 y resulta, vamos a suponer que esto fue enero. Resulta que en febrero yo abro la cuenta 1102001002, que es la cuenta periférico. Como yo mandé a segundo nivel y el cambio que estoy haciendo, lo estoy haciendo en tercer nivel, no estoy obligado a volver a mandar el catálogo. Pero si yo hubiese decidido enviar a tercer nivel en enero, yo envié a tercer nivel, pues al estar modificando ese tercer nivel, pues en febrero tengo la obligación de volver a mandar el catálogo. Entonces, el catálogo de cuentas se manda una sola vez y mientras no se modifique el nivel enviado, no tengo por qué volver a mandar. En el caso de la balanza, ese sí, la balanza, ese sí se envía cada mes. El segundo mes posterior al que corresponde, por ejemplo, la balanza de enero la mando en marzo, la balanza de febrero la mando en abril. Si soy persona física,
los primeros 5 días hábiles de ese mes. Si soy persona moral, los primeros 3 días hábiles. La balanza sí se tiene que mandar mes tras mes. Y en el caso de las pólizas, estos otros 3 archivos, pólizas, auxiliar de cuenta y auxiliar de folios, solamente se van a mandar cuando la autoridad nos lo requiera. Mientras la autoridad no lo requiera, no se mandan. Pero el hecho de que no se manden, ojo, aquí les quiero hacer un señalamiento muy importante. Las pólizas deben de cumplir con 2 requisitos esenciales. Acuérdense ustedes del 28 fracción cuarta. El 28 fracción cuarta de renta dice que para que una deducción proceda debe estar registrada debidamente en contabilidad. ¿Y qué significa debidamente en contabilidad? Si nosotros nos vamos al 76 fracción primera de renta, ahí nos dice que los registros deben hacerse conforme al Código Fiscal. Y en el Código Fiscal nos remite el 28, nos remite el reglamento, y allí vamos a encontrar la siguiente situación. Datos del CFDI. 3 datos básicamente, el UUID, el RFC y el monto. Estos datos deben aparecer en la póliza en los nodos que les corresponde, forzosamente. De lo contrario, en una revisión, no me ha tocado verla, pero en una revisión, el SAT sí pudiera fincarnos una especie de responsabilidad e incluso negarnos la deducción porque ese registro contable no está debidamente realizado. Entonces, esos datos deben de aparecer en la póliza en los nodos que corresponden a ello. Y otro, datos del pago. Dependiendo de cómo se haya realizado el pago. Normalmente hablamos de una transferencia. Entonces, si tú pagaste la transacción a través de una transferencia, tienes que plasmar en la póliza, en los nodos que corresponden, datos de la transacción. Cuenta origen, cuenta destino. Banco origen, banco destino. Nombre del beneficiario, RFC. Esos datos deben aparecer en las pólizas, en los nodos que corresponden. Ya los sistemas de contabilidad, como los que normalmente conocemos, un COI, un COMPAQUI, contabilidad, etcétera, traen los campos adecuados para que podamos plasmar esa información. Entonces, esos datos deben de venir en las pólizas. Ahorita, por la situación, y es un aspecto que me han preguntado mucho, contador, no, ¿por qué no mandamos la información? Porque está mal, ¿no? Porque está mal. Porque me va a cachar el SAT que el accionista tiene un saldo ahí pendiente de pago, etcétera. Bueno, esa es una situación que a lo mejor de manera habilidosa pudiéramos nosotros pasar a un tercer nivel. Acuérdense que estamos obligados a mandar hasta segundo nivel nada más. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una cuenta que dice deudores diversos, fíjense la magia, y con esto terminamos, ¿no? Fíjense la magia. Deudores diversos, y aquí viene el socio 1. Bueno, si el SAT dice que la contabilidad es con base en la NIF, pues entonces yo le subo un nivel y entonces le llamo cuentas por cobrar. Y entonces fíjense, lo que antes era mi segundo nivel, ahora pasó a tercer nivel. Y esto quedó en nivel 1 y nivel 2. Y entonces estoy cumpliendo con la NIF porque la cuenta es cuentas por cobrar y viene deudores diversos y entonces ya no me desnudo ante el SAT detallándole. Pero hay una situación aquí importante. Mándenla porque entre enviar mal y no enviar, yo les digo una cosa, a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero entre mal enviar y no enviar, yo les aconsejo mejor mal enviar. ¿Por qué razón? Por el tema de las multas. Por el tema de las multas y ya posteriormente corrigen. Y en este caso, por ejemplo, de esta desnudez que nos pudiera dar pena mostrarle al SAT, pues la pudiéramos nosotros modificar subiéndole o creándole un primer nivel
para adecuarlo a conforme las normas y después de ello, pues ya nos queda la información que antes era en segundo nivel, nos queda en un tercer nivel y solamente mandamos la información a segundo nivel. Pues muy bien, yo les agradezco mucho el tiempo prestado, doctor Ramiro, tocayo y maestro Hugo, Robert, por esta facilidad brindada. Es un tema que, pues, de entrada nos lleva siempre 5 horas en estar explicando y detallando, pero a grandes rasgos quisimos plasmar aquí esta información. Excelente ponencia, mi estimado amigo, maestro, tocayo. Creo que nos deja bastante enseñanza, nos ratifica a otras, seguimos reaprendiendo, bien sustentado, bien estructurada, llevada a cabo tu excelente ponencia. Y salieron Y- y estamos aguantando para ir al baño. Ya desde que rato están yendo al baño. Y muy bien, la verdad, bien llevado a cabo y excelente, tocayo, la verdad, como siempre, ya sabes, las puertas del programa a estas alturas siguen abiertas y van a seguir siempre abiertas y pues agradeciendo a todos por su tiempo, aquí a mis estimados, al maestro Ramiro, al maestro Roberto, que también nos acompaña, y pues bueno, no sé si algunas comentarios que quieras hacer, Ramiro, Roberto. Pues agradecerle al maestro Víctor Castañeda su asistencia y a todos los que en este cuarto programa de A estas alturas nos hace honor de acompañarnos el maestrazo Víctor Hugo Castañeda, exponiéndonos este tema de vanguardia que precisamente entre antier y ayer empezaron a correr en redes sociales estas notificaciones del demonio, dice por ahí, de que ya no saben ahorita de dónde sacar para los próximos proyectos del gobierno actual. Entonces dijeron, ¿qué es lo que tenemos pendiente? Contabilidad electrónica, pues vámonos, recio, ¿no? Entonces, sí, como ya bien lo mencionó el maestro Víctor, de mandarlo mal a no mandarlo, mejor mandarlo mal, por mientras, porque la verdad también en el artículo 81 del código sí nos menciona no llevar contabilidad, mandar información contable electrónica y mandarla mal. Entonces también un tapamuelas mientras, mándala, en lo que la revisan, digo, y ya después ahora sí mándala con las correcciones que correspondan, ¿no? Pero mientras, mándala, porque ahorita Es que, entre... fíjate, mi buen Robert, que esa situación nos ha llevado hasta aquí a 2023. O sea, no la mando porque está mal, la voy a componer y ya van 7 años y no la hemos compuesto, ¿no? Entonces, así de alguna manera nos podemos nosotros también forzar a arreglar esto. Y bueno, y ahorita con esta situación que ya vemos, ¿no? Sí, así Pues es, muy bien, Master. Y muchas gracias Hugo, muchas gracias Víctor, muchas gracias Roberto y muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan y hay mucho por hacer y construir. Excelente Hugo, socio, maestro Víctor, maestro Roberto, bendiciones. igualmente, Practicamos. doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias igual a todos. Cuídense mucho, un abrazo a todos. Un abrazo.